buenas tardes. Estoy hablando de mi casa porque hoy la porción que vamos a mirar es una porción que realmente mucho de ello es en nuestro diario vivir y necesitamos mirarlo y no fuera de contexto. Muchas veces las personas toman esta porción bíblica de Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 25. Hola, mi perrita dice hola. Y porque estoy hablando y no estoy hablando a ella. Pues entonces, fuera de contexto se lee o se dice muchas veces, esposas, sométanse a sus esposos. Okay, honey, I'll get to you. There you go. Y otra porción que quitan de fuera de contexto es hijos, obedezcan a sus padres en todo. Y oímos eso muchas veces. Muchas veces porque el mundo quiere hacernos pensar que ser cristiano es someternos y ser esclavos a otros o a Dios. Pero la verdad es, otra vez, fuera de contexto, fuera de entendimiento. Esta porción en Colosenses es titulado Normas para la familia cristiana. Pero para mejor entender Colosenses 3, también, y yo hice imprimí los versículos para no tener que usar la Biblia aquí. Estoy vestida cómoda en mi casa el sábado. Pero también imprimí Efesios, el fines de capítulo 5, comienzos del capítulo 6, porque eso es el mismo mensaje, pero un poco más amplio. Y la verdad lo explica mucho mejor. So, lo que yo voy a hacer ahora para comenzar es leer esta porción bíblica de Colosenses, y entonces vamos a brincar a Efesios para mejor entender esta porción cortita, porque solamente es como 8 versículos en Colosenses, pero es bastante más en Efesios y no tenemos mucho tiempo, so vamos a ir siguiendo. Normas para la familia cristiana, Colosenses 3, versículo 18. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y entonces, antes de leer la próxima porción, muchas veces cuando leemos esta parte, porque habla de esclavos y amos, y están fuera de la norma de diario vivir hoy en día en nuestro mundo. Sí hay, pero no es la norma, no es lo que aceptamos como algo común, y es algo que se debe deshacerse de ello. Ok, stay. Good girl. So voy a cambiar esclavos a empleados y amos a jefes, porque eso es la norma para la mayoría de nosotros. So, esto es como cambiando esas dos palabras. Empleados, obedezcan en todo a sus jefes terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Él que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismo. Muy cortito en Colosenses 3. Y antes de seguir a Efesios 5 y 6 para mejor entender Colosenses 3, vamos a orar una oración cortita. Querido Señor, te agradezco, te agradecemos porque tú sabes mejor que nosotros. Tú sabes cómo es vivir y cómo deberíamos vivir para tener una vida no solamente buena, llena de paz y de
ganancia espiritual, pero tú sabes cómo mejor podemos vivir en este mundo esperando el futuro. Tú sabes lo que necesitamos. Ayúdanos a entender esta porción bíblica que tú hiciste que estuviera aquí para nosotros, para instruirnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a mejor entender tu mensaje. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahora, quiero que muevan a Efesios capítulo 5, al fin comenzando con versículo 21. Este es el versículo clave de todo. Quiero que entiendan que Efesios 5, 21 lo explica todo. En una oración, en un versículo, lo dice todo. Y entonces el resto es la explicación, ampliando lo que dice el 21. Efesios 5, 21. Clave. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ya. Eso es el punto de todo, de toda la explicación en Colosenses y todo lo que sigue en Efesios. Es sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Uno de los la clave para pecado es que todos nosotros, no la mayoría, pero todos, nacimos con el pecado del yo, pensando en yo. Cuando un niño de 2 años dice mío, cuando está jugando con otros niños y ellos tienen un juguete que ellos quieren, ellos gritan mío, es mío. Nacimos con esa prioridad de nosotros. Y Dios nos está diciendo, mira, eso no es como quiero que vivan, no es como deberían vivir. Como deberían vivir es someterse unos a otros por reverencia a Cristo. Ya, punto. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo traducimos eso? Pues entonces sigue. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, en esta porción, en capítulo 5 de Efesios, al fines de esto, tiene 3 oraciones hablando a las esposas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a los esposos. ¿Qué cosa? ¿Supiste eso? Yo no. Pero vamos a mirar esto. Lo que él dice, lo escribe en la carta de los Efesios y lo que significa lo que escribió en una oración en Colosenses es: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Voy a pedir que Dios me haga recordar un pensamiento al final de todo esto. Pero entonces comenzamos con lo que significa para los esposos someterse. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un cuerpo, un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo.
Ahora, este es un estudio que se puede pasar mucho tiempo en ella y hoy es uno de los estudios cortos, pero fíjate, ese versículo clave, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y ahí hay una explicación. Léala otra vez, léala otra vez, léala otra vez, para que el Espíritu te enseñe que no es algo de someter, pero es algo de levantarla. Vamos a seguir. Efesios capítulo 6. Ahora, en Colosenses tuvimos una oración: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor, y esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Rapidito. El próximo es: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Otra vez, un versículo, una oración cortita. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué es eso? Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Mira, porque obedezcan en el Señor a sus padres. Ese es el punto que quiero hacer al final de todo. Ese versículo ahí. Pero entonces, después de hablar a los hijos, en vez de dejarlo así, versículo 4 habla a los padres. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No del mundo, no de lo que te conviene para ti, pero disciplina e instrucción del Señor. Enséñalos acerca de Dios, de Cristo, el amor de Dios y la paciencia que Él tiene y la bondad y la amabilidad, todas esas cosas, el fruto del Espíritu que hablamos la otra semana, la otra lección. Aquí está en el Señor, del Señor. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, no en cualquier cosa, en el Señor. Y padres, no hagan enojar a sus hijos, pero enséñalos cómo es Dios por medio de tu forma de vivir. Tenemos 2 minutos. Pero entonces llegamos al punto de los esclavos y los amos. Otra vez, he cambiado los nombres otra vez y quiero leer esto rápidamente. Empleados, obedezcan a sus jefes terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como trabajadores de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, jefes, correspondan a esta actitud de sus empleados, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y con él no hay favoritismo. Mira qué básico. Está diciendo, mira, nosotros como empleados deberíamos obedecer los jefes terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón como a Cristo. No mirando lo mínimo que podemos hacer sin estar con problemas, sin perder el trabajo, o no trabajar tanto para el gusto y el honor que viene del jefe, pero haga tu trabajo firme y fielmente como si fuera para Cristo, porque tú como cristiano eres el ejemplo de Cristo
al mundo, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, y lo que ellos ven en ti es lo que ellos piensan de cristianos y de Cristo y de Dios. Tú eres el ejemplo para ellos. Ahora, 2 puntos antes que terminar, porque ya perdimos el tiempo. Versículo: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Eso es como deberíamos vivir los cristianos, sometiéndonos unos a otros por reverencia a Cristo. Simplemente. Pero todas estas cosas, todas las someterse y amar y obedecer y todo eso, tiene 3 palabras claves también: en el Señor. No estoy diciendo que lo que sea que el esposo o la esposa, los hijos o los padres o los jefes o los trabajadores ordenan o hagan, todo tiene que ser en el Señor. Si tu esposa o tu esposo, tus hijos, tus padres, tu jefe en el trabajo, los que están suponiendo que están en un lugar más alto de ti, que tú tienes que respetar a ellos y someterte a ellos, pero si ellos te mandan a hacer algo que va contra Dios, contra la voluntad de Dios, eso es otro asunto. Si ellos no están viviendo de esto, las palabras someter y obedecer no significa que tú debes hacer cualquier cosa y vivir bajo cualquier forma de vivir, simplemente porque la Biblia dice eso, pero porque la Biblia nos dice que lo hagamos en el Señor. Si ellos nos están tratando en una forma violento, de puño o de boca, eso no es de Dios. Y no tienes que someterte en eso. Si ellos te están mandando a hacer algo contra la ley, contra Dios, tú no tienes que someterte con eso tampoco. ¿Por qué? Porque eso no es en el Señor. Sí, nos llama Dios a someternos unos a otros por reverencia a Cristo en el Señor. Y eso es el punto para hoy. Eso es el estudio para hoy. Y les espero ver luego. Yo y mi perrita que casi se durmió ahora. Ahí está mi baby. Se llama Agatha Christie. Y las fotos de mi viaje, los caminos de Pablo, aquí atrás que tomé. Te mandamos amor y saludos. Y los veo en la próxima. Chao.